pongan de pies y tomemos nuestras Biblias. Vamos a tener nuestra lectura bíblica y como ya sabemos es alteradamente. Yo voy a leer el primer capítulo, ustedes el segundo y así sucesivamente hasta el último que lo vamos a leer juntos. Y vamos a leer Génesis 3 del 1 al 24. Génesis 3 del 1 al 24. Y dice así. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, y dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Y lo llamó Adán al hombre, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, porque cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Hecho pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida para que revolviera por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Palabra de Dios es esta, hermanos. Qué hermoso pasaje de las Escrituras, y les saludo en el nombre del Señor. Y como dijimos la anterior semana, vamos a tomar un paréntesis en estos 4 domingos que vienen del Evangelio según San Marcos, de la exposición del Evangelio según San Marcos.
Y vamos a volver después de esta serie de sermones que vamos a hablar acerca de la historia de la salvación, y vamos a hablar otros sermones más en el mes de octubre acerca del mes de la Reforma. Este mes de septiembre recordamos en todo el pueblo latinoamericano, cristiano evangélico, el mes de la Biblia. Y es por eso que vamos a hablar de este tema que justamente nos habla de las Escrituras, nos habla de la Biblia. El año pasado y el anteaño pasado hemos hablado también en el mes de la Biblia temas especiales que a nosotros nos hacen apreciar lo que es las Escrituras. Y podemos decir que la Biblia se completó a traducir al español por primera vez por Casiodoro de Reina el 26 de septiembre de 1569. Esto es al español. El impresor fue Tomás Guarín, que imprimió 2.600 ejemplares. Se publicó en Basilea ese mismo año. Es por eso que el mes de septiembre se celebra el mes de la Biblia, especialmente en el ambiente cristiano latinoamericano. Es también de remarcar que fue una de las primeras traducciones de la Biblia a un idioma europeo, incluso antes de la conocida versión de King James en inglés. Posteriormente, y a los 2 años de la muerte de Casiodoro de Reina, en 1602, Cipriano de Valera publicó una revisión de la versión de Casiodoro de Reina, y es por eso que es conocida la versión de la Biblia que más utilizamos en el mundo hispano como la versión Reina Valera. Es la que es más aceptada y más literal en el mundo hispano. Por tanto, este mes nuestro ministerio estará celebrando el mes de la Biblia, y a propósito de esto, la congregación va a tener sermones que nos van a llevar a reflexionar sobre el valor de las Escrituras para nuestras vidas. Y justamente está conectado también con la Reforma, porque cuando viene la Reforma protestante es que se vuelve a los orígenes, se vuelve al cristianismo del primer siglo, se vuelve a la palabra de Dios, y la Biblia, que estaba solamente en latín y en los idiomas originales, se traduce a los idiomas vernaculares, como es el español, vernaculares para ese tiempo, porque recuérdense que toda Europa proviene del Imperio Romano, eran los pueblos bárbaros que invadieron Roma, y el latín empieza a desaparecer, y los idiomas vernaculares, que eran en ese tiempo de los alemanes eran una tribu, los galos los francos eran otra tribu, los que son franceses el día de hoy, y así eran diferentes grupos étnicos, los cuales no podían tener la palabra de Dios en sus propios idiomas, sino en el latín. Así que se traduce la Biblia al español, también otro idioma vernacular, porque era de Hispania, de esos pueblos antiguos, de los cuales también provenimos, parte de nuestra herencia viene de ahí, somos una mezcla de los hispanos. Entonces, celebramos en este mes de septiembre la traducción a estos idiomas vernaculares, y fíjese, el español también ha sido un idioma vernacular, pues los primeros escritores del español, aquellos que empezaron a depurar la lengua española, ya con el Quijote de la Mancha y otra literatura de la época de oro de España, podemos darnos cuenta que el idioma ha ido mejorando. Hasta el día de hoy es un idioma establecido, ya no es más un idioma vernacular, es un idioma, y es el segundo idioma, podemos decir, el español. Prácticamente en los Estados Unidos es el segundo idioma, y tal vez en el mundo es el segundo idioma. El español que se habla más, después del chino, obviamente, que se habla en una sola nación, pero el inglés y el español creo que son idiomas muy, muy ampliamente hablados en el mundo. Entonces, por eso celebramos el día de hoy, el mes de septiembre, el mes de la Biblia, debido a la traducción de los idiomas originales al idioma vernacular que en ese tiempo era conocido el español. Estaremos hablando de 4 sermones en este mes, que nos van a hablar acerca de la historia de la salvación. Cómo es que la Biblia, con sus diferentes libros, empezando por el Pentateuco, los libros históricos, los libros proféticos, los profetas mayores, los profetas menores, incluso en el periodo intertestamentario, los evangelios hechos, las cartas del apóstol Pablo, Juan, y las cartas del apóstol Pedro nos hablan de una historia. Y esta es la historia de la salvación. ¿Cómo es que Dios ha decidido salvar al hombre? ¿Y cómo es que se produjo la caída? Estas 4 semanas vamos a estar hablando de un resumen completo acerca de la historia de la salvación que vienen en los 66 libros de la palabra del Señor. Como dijimos, haremos un paréntesis en la exposición del Evangelio según San Marcos en este mes de septiembre que celebramos la Biblia. Y vamos a ver el mensaje central de la palabra de Dios, que es justamente la salvación que hay en el Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis.
Anteriormente, en los otros meses de la Biblia del año 2016, hemos hablado acerca de 4 temas: la revelación, la inspiración, la inerrancia y la iluminación de las Escrituras, doctrinas fundamentales que vienen de la Reforma Protestante. No vamos a abundar más en esto, pero le invito a ver la serie de sermones que está en el YouTube. Usted lo puede volver a escuchar y ver estos sermones. Y luego el año pasado hemos hablado acerca de la inerrancia de las Escrituras, 2 temas importantes: la inerrancia y la cultura. Eso quiere decir que la Biblia no tiene error. Al no tener error, ¿qué tiene que ver con la cultura? ¿La cultura va a manejar nuestras vidas o la palabra que no tiene error va a manejar nuestras vidas? Y hemos dicho por las Escrituras que la palabra que no tiene error maneja nuestras vidas. Hemos hablado también de la inerrancia y la tradición. Hay personas que encuentran conflicto en las tradiciones de las cuales provienen, especialmente en Latinoamérica como somos, y encontramos tropiezo en practicar nuestras tradiciones y la inerrancia de las Escrituras. Y hemos visto que la Escritura tiene la razón por sobre cualquier tradición. Cualquier tradición que no se contradice con la palabra de Dios, el creyente puede practicar. Pero tradiciones que se contradicen con la palabra de Dios, el creyente no debería de practicar. Y eso vamos a ver en la historia de la salvación cuando hablemos de esta historia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es importante remarcar que las Escrituras fueron compuestas aproximadamente por 40 autores. Ellos vinieron de diferentes países, vivieron en diferentes tiempos, desde el 1400 antes de Cristo hasta el 90 después de Cristo. Ellos escribieron en 3 diferentes idiomas: hebreo, griego y arameo. Y a pesar de esta variedad, Dios movió a escritores a enfocarse para la gloria de Dios a través de la redención del hombre, siendo la figura central de la Biblia el Señor Jesucristo. ¿Cómo está compuesta la Biblia? En Antiguo y Nuevo Testamento. 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento. Hacen un total de 66 libros. El Antiguo Testamento es el relato de una nación que fue fundada y desarrollada por Dios para traer al mundo al Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento tiene el Pentateuco con 5 libros, luego tiene los libros 12 históricos. Los poéticos son 5, los profetas mayores son 5 y los profetas menores son 12 libros en el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento es un relato de un hombre, el Señor Jesucristo, siendo Dios mismo encarnado en forma humana, vino para presentarnos el mensaje de la salvación. Está compuesto por 5 libros históricos, 4 evangelios y un libro de historia de los hechos, las cartas o epístolas, que son 21, y el libro de profecía, que es Apocalipsis, que es 1. En esta serie vamos a hablar de estos 66 libros, cómo estos libros cronológicamente tienen la historia clave de lo que nosotros llamamos la historia de la salvación. Esta exposición de sermones va a ser una exposición cronológica, como el Génesis hasta el Apocalipsis. Las Escrituras presentan la historia de la salvación. Y el texto base, el pasaje base que vamos a utilizar para toda la serie, se encuentra en Lucas capítulo 24, del 13 al 48. Y voy a leer solamente el versículo 25 hasta el versículo 32. Dice así: entonces él les dijo: oh insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que decían de él. Hermanos, aquí está hablando el Señor Jesucristo después de su resurrección. Se encuentra con 2 de sus discípulos. Ellos están caminando hacia Emaús y se presenta a ellos. Y ellos no le pueden reconocer porque sus ojos estaban velados, pero el Señor, y aquí sus discípulos atestiguan, y además de eso el Señor empieza a explicarles, dice, desde Moisés y siguiendo todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Eso corrobora el tema que vamos a hablar en este mes de la Biblia, que la historia de la salvación se encuentra desde Moisés. ¿Y qué es Moisés? Es el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Y cuando habla de los profetas y de las Escrituras, está hablando prácticamente del conjunto completo del Antiguo Testamento, que nos habla de la historia de la salvación. Y el Señor Jesucristo mismo explicó a estos discípulos cómo el Antiguo Testamento hablaba y habla del Señor Jesucristo, de la historia de la salvación.
Así que le invito a que usted pueda repasar estos pasajes y si puede tomar notas, también le voy a invitar, por favor, que traiga una Biblia de papel para que me pueda seguir con las lecturas, porque en las Biblias electrónicas no se puede abrir en esa velocidad que se hace con las Biblias de papel. Así que en esta serie, en este mes de septiembre, le voy a pedir que traiga su Biblia de papel. Entonces empezamos con el primer tema que vamos a hablar, que habla acerca de la historia de la salvación desde el momento de la caída hasta el tabernáculo. Son dos hitos, dos puntos importantes en la historia de la salvación. Después de que el hombre es creado y Dios le dice lo que tiene que hacer, que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, de esos árboles que Dios dijo que no deben comer, y el hombre desobedece y cae, desde ese punto vamos a hablar el día de hoy, hasta que los israelitas levantan en el desierto el tabernáculo porque pueden experimentar otra vez la presencia de Dios. Dios es el creador. El hombre le desobedeció y fue separado de Dios para siempre. Dios tuvo que enviar el diluvio para castigarlo. Luego elige a Abraham, un hombre de fe, para formar la nación de Israel que fue esclavizada en Egipto. El pueblo de Israel sale de Egipto, se instituye la Pascua en el desierto, recibe la ley de Moisés. El pueblo podía ver la presencia de Dios en el tabernáculo de reunión. Dios establece los sacrificios para que el pueblo viva en santidad con su Dios que es santo. Y entonces se da instrucciones también para la santidad de los sacerdotes y las ofrendas, y todo esto está en el Pentateuco, en estos 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Está establecido en estos libros. Y esta es la historia de la salvación. Desde la caída hasta el llamado de Abraham, el crecimiento de Israel como pueblo, el Éxodo, la salida, que es la salida, el establecimiento de la Pascua, el recibimiento de la ley de Moisés, la presencia de Dios en el tabernáculo, el establecimiento de sacrificios y lo que es el Pentateuco, o la Torah también se llama, como cada uno de estos contribuye a la historia de la salvación. Cada libro de las Escrituras, hermanos, contribuyen a la historia de la salvación. Por eso es que es importante leer la Biblia. ¿Por qué tradujeron Cipriano de Valera? ¿Por qué Reina y Valera tradujeron las Escrituras? Porque es importante que el pueblo de Dios aprenda la palabra del Señor. Al ver la palabra del Señor, vamos a ver cómo cada uno de los libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, contribuye para saber la historia de la salvación. Por eso es que siempre vamos a decir, siempre no va a escuchar ningún pastor que nos recomienda que se lea la Escritura. Debe leerse la Escritura, mucho más que cualquier cosa. Y el versículo clave de este pasaje que hemos leído el día de hoy es versículo 15 de Génesis capítulo 3. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto es lo que está diciendo aquí el versículo clave de la palabra del Señor. Entonces, hemos recordado qué importante es saber que la Biblia está compuesta por 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento. Contaremos la historia de la salvación en estos 4 sermones. Empezaremos en Génesis, acabaremos en Apocalipsis. Y estos son los 66 libros de la Biblia en este mes de la Biblia, celebrando la traducción de la Biblia de los idiomas originales al idioma vernacular de entonces, que fue el español. O sea, hoy hablaremos de la caída hasta el tabernáculo, y lo que el Pentateuco nos habla de la caída hasta la historia del establecimiento del tabernáculo. En Génesis capítulo 1, del versículo 1 al 2, dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí está mostrando que Dios ha creado todo el universo, y Dios también creó al hombre, y creó al universo y al mundo en 6 días. Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día 6º. Y mire lo que dice Isaías 42:8: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Entonces está mostrando Isaías posteriormente que Dios creó el mundo, y al hombre creó para su propia gloria. Entonces esto es lo que hay que entender en las Escrituras,
Y luego nos creó a nosotros también. Génesis 1, 24 al 31. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, y bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y así fue, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo el versículo 26: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo el Dios, versículo 29, y dijo Dios: he aquí que yo os he dado toda planta, que da toda semilla, y que está en toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y todos los animales de los cielos, y todo lo que se da sobre la tierra, y que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y así habla la palabra del Señor. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza lo creó. Y esta historia de la salvación empieza en Génesis con la creación de Dios al hombre, pero lo creó a su imagen y semejanza, lo creó sin pecado, lo creó puro, lo creó a su imagen como es Él. Cuando dice hagamos en el versículo 26, hagamos al hombre, se refiere el trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, creando al hombre. El hombre fue creado por Dios, así como todas las otras criaturas, tanto como las plantas y los animales. Pero a diferencia de estas, fue creado el hombre a la imagen de Dios. El hombre y la mujer fueron creados a la imagen de Dios. Por eso que, hermanos, la dignidad en el cristianismo del ser humano no proviene de ninguna constitución. No proviene porque la ley ha dicho que el hombre es digno. El cristiano no cree en eso. Claro que es bueno también. Pero el cristiano primeramente cree que la dignidad de las personas viene porque Dios le ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Por eso Jesucristo más tarde dice: si le dices necio a tu hermano o le insultas a tu hermano, es como si lo estuvieras matando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hombre ha sido creado a la imagen de Dios. Por eso insultar al hermano, insultar al amigo, insultar a cualquier persona, a uno que te corta en el camino, incluso cuando estás manejando, no es agradable delante de Dios, porque han sido creados todos a la imagen de Dios, y hay que respetar la imagen de Dios que hay en todas las personas. De ahí viene el sentido de dignidad que enseña el cristianismo, proviene de las Escrituras. Hay mucho por hablar de esto, no nos vamos a detener en esto, hermanos. Pero el hecho de haber sido creados a la imagen de Dios nos muestra la diferencia que Dios ha hecho entre el hombre y el resto, y la mujer el resto de la creación. 1 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Vamos a ver un poquito más después, que después de que el hombre cae, la imagen de Dios va desapareciendo en el hombre. El día de hoy muchos, y no en este tiempo, sino en la historia también, muchos ya ni se parecen a Dios, que Dios los ha creado a su imagen. ¿Por qué? Después de la caída vamos a ver cómo el pecado ha influido en la vida de las personas, y las personas ya no se parecen a Dios. Pero cuando vienen a Cristo, se cumple este versículo que está diciendo Pablo en 1 Corintios 3:18, que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Conocer a Cristo nos hace volver otra vez en nuestra vida a la imagen de Dios. ¿Por qué? Por eso Pablo habla acerca de los frutos del Espíritu Santo. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, pero también son manifiestas las obras del Espíritu, ¿no? ¿Cuáles son? El fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, para las cuales no hay realmente ley. La persona que viene al Señor Jesucristo otra vez recupera y va recuperando en el proceso de santificación la imagen de Dios con la cual fue creado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, también en 1 Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Está hablando de la santificación total. Un día, cuando partamos de este mundo, o cuando el Señor venga en su segunda venida y nos lleve a su presencia, ya no va a haber más pecado en nosotros, y entonces vamos a recuperar la imagen de Dios con la cual hemos sido creados, y vamos a ser vistos como la intención que Dios tuvo al crearnos. No nos creó para que vivamos en el pecado y suframos por Él,
nos ha creado para que seamos a su imagen y semejanza. Pero Génesis 3 viene. Veamos Génesis capítulo 3, versículo 1, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso le dice. Satanás se reveló ahí, se mostró que está cuestionando la autoridad de Dios, está insinuando que no hay que obedecer a Dios en todo, está insinuando a la rebeldía hacia Dios. Y hay una historia detrás de esto. Satanás ya se había rebelado contra Dios. Ahora no quiere estar solo, condenado eternamente. Quiere llevar a todos los que pueda, que Dios ha creado, al infierno también. Y entonces cuestiona la autoridad de Dios. Por eso es que es importante, hermanos, entender estas enseñanzas de la palabra del Señor. Y los discípulos entendían bien esto del Señor. ¿Qué entendían? Que la rebeldía no proviene de un hijo de Dios. ¿Ha escuchado? Todas esas imágenes rebeldes que usted ve en la prensa, todos aquellos que se rebelan ante la autoridad establecida, cualquier tipo de autoridad que sea, ya sea de la familia, de la casa, de cualquier tipo de autoridad, no proviene de Dios. Porque el primer rebelde es Satanás. Y esto está enseñándole aquí. La mujer estaba obedeciendo feliz a Dios, pero ahí dice: dice, Dios te ha dicho que no hay que hacer esto. No, no es así nomás. Quien provoca a la rebeldía, a la desobediencia a Dios, ha sido Satanás, y le ha influido a la mujer y le está insinuando hacia la rebeldía, hacia Dios. Ahora la mujer responde en Génesis 3, 2 al 3, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis, para que no muráis. Aquí la mujer exagera el mandamiento de Dios, añadiendo no tocar. Dios ha dicho que no coman, pero ella dice que no hay que tocar. Vamos a ver la versión original de esto. Y además disminuye el castigo de Dios. Dice que si tocamos vamos a morir. Así como si morir fuera una cosita simple nomás. Era la condenación eterna, pero la mujer lo disminuye en este caso. Fíjese, originalmente el Señor dijo: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No dice no tocarás, comerás. No dice no tocarás, como dice la mujer adicionalmente. Porque el día que de él comiere, mire cómo de enfático es Dios, dice: ciertamente morirás. Se está diciendo: ciertamente al desobedecerme, tu pecado te va a separar para siempre de mí. Ciertamente morirás. No es una muertecita por ahí, como estaba mostrando ahí Eva. Dice que vamos a morir, así nomás, suavito nomás, ¿no? Suavito. Aquí ciertamente morirás, dice, va a haber separación entre Dios y el hombre para siempre. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Génesis 3, 4 al 5 dice: Satanás miente en 3 cosas. Fíjese lo que miente. Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. La primera mentira, está diciéndole. Siempre habla medias verdades Satanás. No dice las verdades completas. La mitad es mentira. No moriréis. Evidentemente, físicamente tal vez no iban a morir, pero espiritualmente iban a morir. Eso quiere decir la separación de Dios por toda la eternidad. La otra cosa, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Aquí está diciendo también la mitad verdad, la mitad mentira. Él habla así. Es cierto. Él va a ser abiertos sus ojos, ¿sí? Se va a dar cuenta del bien y del mal, se va a dar cuenta, ¿ya? Pero no va a poder distinguir cuál es lo mejor para ella. Y la otra cosa que miente es: y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Otra vez media mentira. Hermanos, aquí podemos ver que incluyendo lo que está hablando aquí Satanás, es lo que le induce a hacer a las personas en este mundo cuando nacen y no se dan cuenta que tienen una naturaleza caída. Eso vamos a ver un poquito más después. Y estas tentaciones que le hace a Eva son parecidas, el mismo sentido que le hace las tentaciones Satanás cuando el Señor está en el desierto, y hemos predicado en uno de los sermones de Marcos, la tentación del Señor. Son exactamente las mismas. Apela al apetito físico, le dice: este árbol se ve delicioso para comer. Apela a la ganancia personal, le dice: tú no vas a morir. Y apela también al poder y la gloria, y le dice: serás igual que Dios. Le dice lo mismo al Señor, que convierta estas piedras en pan, apetito personal. Y le dice que va a ganar, le dice que no te vas a herir, sino tu pie en piedra no va a tocar. Es lo mismo que le ha dicho a la mujer, que no va a morir. Y le ofrece también la gloria a la mujer, así como al Señor le dice que le va a dar todos los reinos del mundo, Satanás. Es la misma tentación.
Solamente que Él le aplica para cada persona cómo le puede funcionar. En Génesis 3:6 empezó el pecado de Eva y de Adán, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Las consecuencias en lo personal: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ya no tenían inocencia en la pareja. Ahora el uno se cuida del otro. Y esto es una de las partes de la incidencia de la desobediencia de Dios, de Adán y Eva en la caída. Que hasta el día de hoy estas consecuencias, hombre y mujer en los matrimonios, llevan estas consecuencias. O sea, influye en la relación personal. Por eso más tarde el apóstol Pablo explica y dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Es lo normal que Dios ha creado en el huerto del Edén. Pero con la caída, los maridos a veces no aman perfectamente, no amamos perfectamente a nuestras mujeres. Y las mujeres dicen: respeten a sus maridos. Y las mujeres a veces no quieren respetar a sus maridos. No, por afuera respeta, tal vez por dentro no. Son consecuencias de la caída, porque ha venido a desquebrajarse la relación en el matrimonio por la caída, por la desobediencia. O sea, el impacto en la relación personal. Y con las otras personas igualmente. Las consecuencias entre Dios y la creación es que oyeron la voz de Jehová y que se paseaba. Y entonces dijeron: ¿dónde estás?, le pregunta el Señor. Y Adán dice: no, es que sabíamos que estabas tú y nos hemos escondido. Existe ahora una separación entre Dios y el hombre. Y cada vez, a partir del Edén, cuantos más tiempo pasa, el hombre se va separando más de Dios y más de Dios. La historia lo puede confirmar eso. Y los culpables le dice al hombre: ¿por qué has hecho esto? Y entonces el hombre no asume su responsabilidad. Dice: la mujer que me has dado, él me ha hecho comer. Y a la mujer le dice: ¿y tú? La serpiente me ha engañado. Dice: nadie tiene la culpa ahora. Todos encuentran a alguien a quien culpar. Es consecuencia también del pecado de la caída. Por eso el apóstol Pablo y las palabras nos enseñan a asumir responsabilidad de lo que hacemos. Porque eso es volver al origen de cómo hemos sido creados. Pero cuando empezamos a culpar a uno y a otro de cosas que nosotros hemos hecho, a veces yo digo así: a mí me han hecho hacer. Hermano, ¿te han puesto una pistola en tu espalda para hacerte hacer? A mí me han dicho, y alguien te ha obligado, que te ha puesto un cuchillo en tu espalda para que hagas. No, tú has decidido, pues. Te has hecho convencer bien fácil, pues. Hermanos, uno es responsable, y cuando no asume las responsabilidades, claramente visible que es una marca de la consecuencia de la caída que tuvieron Adán y Eva, y que ha sido imputada a toda la humanidad y a todos los que somos seres humanos. Ahí esa es la cosa. Y Dios maldice a la serpiente y le dice que Jehová le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y todos los animales del campo. Y le maldice a la serpiente. Pero le dice en el versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Este versículo de Génesis 3:15 es bien importante. Entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí ya el Señor está preveyendo el inicio de la historia de salvación. Le dice: porque pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Esto ya es el inicio de la historia de la salvación. Porque justamente cuando el Señor Jesucristo va a venir, María se embaraza por obra del Espíritu Santo. Sí, le hiere la serpiente en el calcañar a María cuando Jesús muere en la cruz. Pero no muere para siempre, sino al tercer día se levanta. Y por eso dice aquí: pero tú le vas a herir en la cabeza a la serpiente. Le vas a vencer a la serpiente. Le está diciendo no que María particularmente le va a vencer, sino que por la especie humana. Por María entró el pecado. Ahora por María, por la mujer, también va a generarse el Hijo de Dios ahí, el Señor. Y entonces ella va a vencer en este sentido espiritual a la serpiente. Entonces ya desde el Génesis está hablando la historia de la salvación. Ahora Dios va a desarrollar su plan de salvación desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Va a formar una nación para mostrarnos cómo la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y la maldición a Eva, Génesis 3:16 dice: y a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces.
Y el deseo será para tu marido, un poquito más allá. Y la maldición a Adán le dice, porque obedeciste la voz de tu mujer sin pensar, y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Fíjese lo que dice, parece que describe a los inmigrantes aquí. Con el sudor de tu frente comerás. Y el pan hasta que vuelvas a la tierra, dice, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. ¿Acaso es fácil ganarse unos dólares aquí, hermanos? Literalmente en el verano se suda. Con el sudor de tu... No te va a ser fácil ganarte el pan del día. ¿Por qué? Porque la desobediencia ha maldecido ahora la tierra. La tierra ya no ha de producir su fruto tan lindo como producía antes. El trabajo Dios ha establecido en el huerto del Edén. El trabajo no es castigo, pero se ha hecho más difícil después de la caída. Hasta encontrar trabajo el día de hoy para nosotros es parte de la consecuencia de la caída. Hermanos, aquí nos está enseñando que el hombre va a sufrir con el trabajo. El trabajo no siempre es agradable, por eso es imposible pensar que el trabajo es solamente algo de diversión. Algunos así lo dicen, pero generalmente es responsabilidad también. El hombre y la mujer caen en la tentación de Satanás. El pecado les es imputado a la especie humana. Desde entonces los seres humanos que nacen con una naturaleza pecaminosa. El pecado es fallar al estándar de Dios, a lo que Dios ha dicho como en el Edén. Les separa de Dios eternamente. Ese es el problema del hombre y la mujer al nacer. Primero tiene que creer que tienen una naturaleza pecaminosa y que la misma le va a dar consecuencias en esta vida terrenal y además el castigo eterno de su pecado. Muchos piensan que no, pero este niñito tan inocente ha nacido. No tiene pecado. Dice la palabra del Señor que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque el hombre cayó, desobedeció, la mujer y el hombre desobedecieron a Dios y por tanto les ha sido imputado una naturaleza pecaminosa y desde que el hombre nace con una naturaleza pecaminosa y cuando puede ya empieza a pecar. Eso refrenda y además afirma que el hombre nace con una naturaleza pecaminosa. Entender la caída es bien importante. Hay muchas personas que no entienden la caída. O sea, no, pero todos son buenos nomás, sí, buenos. Si me comporto bien, yo voy a ir al cielo. No le he hecho nada mal a nadie. Yo no le hago nada, ningún mal a nadie, no le hago nada. Y voy a ir nomás al cielo. Dios no es tan malo para condenarme al infierno. Si hay peores que yo, mi vecino es peor que yo. Pero la palabra nos habla que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque Adán y Eva desobedecieron y el mundo lo prueba. Hasta que es difícil trabajar, prueba que estas palabras son verdad. Pero la buena noticia es que desde allá Dios prometió salvación al hombre y allá empieza la historia de la salvación. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero la maldad del hombre no se detiene ahí en el Edén, sino que la maldad del hombre va desarrollándose y el hombre va practicando más maldad y más maldad. Por eso en Génesis capítulo 6 dice la palabra del Señor: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo: raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia delante de sus ojos. Entonces, aquí la Escritura nos está mostrando que la maldad del hombre había subido, se había corrompido. Desde el huerto del Edén, como habían desobedecido a Dios, el pecado es así, avanza y avanza y avanza y avanza y avanza a niveles que no nos sorprende a dónde puede llegar el pecado. Es así, pero a Dios no le agradó y por eso mandó el diluvio. Pero entre ellos, entre la gente, una sola familia le agradó. Y este es Noé. Entonces, aquí continúa el efecto del pecado. Pero Dios ha prometido salvación. Pero la gente, todo el mundo quiere pecar. Piensa que la vida normal es pecar y hacer toda clase de pecados delante del Señor. Y entonces el Señor manda el diluvio. La Biblia nos cuenta la historia de Noé, su familia, y cómo se salvaron en el arca. Dice, el año 600
Esto está en Génesis 7, 11 al 16. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, y la mujer de Noé y sus 3 mujeres y sus hijos con él en el arca. Noé era un hombre de fe. Como dice en Hebreos 11, 1 al 2, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso le agradó a Dios, era un hombre de fe. Y dice también Hebreos 11, 6 al 7, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de todos los que le buscan. Y dice el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no venían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ya empieza a hablar la historia de la salvación, ya Dios empieza a hablar de la fe. Noé era un hombre de fe. El mundo se había corrompido. El hombre había caído en Génesis capítulo 3. Y el pecado se había difundido por el mundo a tal punto que el Señor ya no lo quiso ver, mandó el diluvio para restringir, para destruir el pecado. Pero Noé halló gracia en los ojos de Dios y tuvo fe y por eso él sobrevivió. Todos murieron menos él. Y aquí dice en el versículo 4 al 5 de 2 Pedro 2, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. De esta manera aclara Pedro que de la historicidad, de la historia de Noé, y del hecho de que Noé tuvo fe y que Dios fue justo para destruir a aquellos que pecaron en el tiempo de Noé, porque ese pecado provenía desde la caída de Génesis capítulo 3. O sea, no solamente son de que vamos a probar si el diluvio es real o no es real. Aquí la Biblia nos está explicando la razón de la existencia del diluvio. Es justamente Dios está restringiendo el pecado para presentar el plan de salvación, la historia de la salvación. Porque el pecado imputado en la caída de Génesis 3 se había multiplicado. No había forma de restringirla. Y sabemos que la consecuencia del pecado es la separación de Dios para siempre. El hombre ya ha experimentado esto en el Edén. Pero como ya pasó mucho tiempo del Edén hasta Noé, el hombre lo ve como normal pecar. Pero Dios no lo ve como normal pecar. Así que manda el diluvio para destrucción del pecado y juicio. Entonces Dios tuvo que destruir a todos los seres vivos, excepto a Noé, su familia, los animales, para la preservación de las especies también. Y las cosas empezaron nuevamente. Más tarde, se sigue poblando la tierra y Dios continúa buscando en su historia de la salvación quien pueda continuar con su historia de la salvación. Y encuentra a Abraham en Génesis capítulo 12 y en el capítulo 15. Dios continúa con su plan de salvación y continúa esta historia de la salvación. Y Abraham es llamado de Ur de los Caldeos. Génesis 12:1 dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación grande, te bendeciré y te engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Dios le hizo una promesa a Abraham, de ser bendecido y de ser bendición. Y le dice que va a ser una gran nación. Fíjese, aquí Dios está formando una nación. Está buscando una nación, está formando una nación a través de la cual va a venir el Salvador. Había habido muchas naciones, pero todas habían ido tras del pecado que había tenido que destruirles con el diluvio. Había muchas otras naciones también cuando estaba Abraham viviendo. Había muchas otras personas también cuando Abraham estaba viviendo. Pero Abraham era un hombre de fe al igual que Noé. Por eso le escogió, ¿para qué? Para formar una sola nación a través de la cual vendría la salvación a este mundo. Entonces, Abraham tenía que obedecer, dejando su tierra y su parentela, y esto es lo que hizo. Y en Génesis 15, 5 al 6, Abraham le cree a Dios la promesa de ser una gran nación. Y dice, y lo llevó afuera el Señor, y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia.
Abraham le creyó a Dios, y al creerle a Dios, su fe le fue contado como si él fuese justo. Aquí ya está hablando de la fe, de la justificación por la fe, ya está hablando. Hermanos, aquí una historia doble ocurre, que Abraham no tenía hijos, y Dios le promete que su descendencia serían como las estrellas de los cielos. En el aspecto humano, Abraham estaba satisfecho, pero en el aspecto espiritual, Dios estaba satisfecho porque Abraham le cree. Ahora el asunto es este: el hombre había caído en el Edén, había pecado contra Dios y se había ido alejando de Dios, a tal punto que pecaron tanto que Dios mandó el diluvio con Noé. El hombre ya no creía en Dios, más tiempo pasaba del evento de la caída del Génesis capítulo 3 hasta la época de Abraham. Mucha gente ya no creía en Dios, es más, algunos negaban la existencia de Dios, y como que hoy, el día de hoy, hay personas que abiertamente niegan la existencia de Dios que los creó. No es de extrañarse, porque eso es lo que quería el enemigo cuando tentó a Eva en el Edén, y Eva cayó en la tentación. Pero Abraham le creyó porque era un hombre de fe. Y entonces el Señor elige la descendencia de Abraham para ser una nación. En Génesis 15, 18 al 21, Dios hace un pacto con Abraham. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande y el río Éufrates, la tierra de los de los ceneos, ceneseos, cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. No sé cuántos han escuchado la serie de sermones que he predicado de Deuteronomio. Por muchas de estas tierras pasan los hijos de Israel antes de posesionarse la tierra prometida. Les invito a ver estos sermones que están en la web también. Entonces, le promete Dios a Abraham darle ese territorio. Está ocurriendo algo doble. No solamente Dios tiene el propósito de darles un territorio a los israelitas, sino que está formando una nación y un lugar donde se desarrollen y pueda nacer el Salvador, el Señor Jesucristo. Luego tenemos en Egipto la historia de José en Génesis capítulo 37 hasta el capítulo 50. Abraham tuvo hijos como Isaac, a Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, y José fue el más querido de Jacob, y fue vendido a unos ismaelitas a Egipto. Luego de un tiempo de hambruna, su papá y sus hermanos van a Egipto y son recibidos por él, viven del favor de José, pero pasa un tiempo, José muere y los israelitas son hechos esclavos. Pero en su esclavitud se vuelven una gran nación, así como Dios le había prometido a Abraham. Dios es el creador del mundo. El hombre fue creado por Dios, pero éste le desobedeció y fue separado de Dios para siempre. Desde entonces el hombre empezó a practicar el pecado y Dios tuvo que enviar el diluvio para castigarlo. Luego elige a Abraham, un hombre de fe, cuyos descendientes son Isaac y Jacob, para formar la nación de Israel, la cual fue esclavizada en Egipto, y a la muerte de José, el último de los 12 hijos de Jacob. Dios creó al hombre para su gloria. El hombre le desobedeció, condenando a toda la humanidad al castigo eterno. Al hombre les imputada una naturaleza pecaminosa, pero Dios traza su plan de salvación de la condenación eterna, formando a Israel y mostrándose a través de su historia como el medio de enviar al Salvador, al Señor Jesucristo. Esta es la parte de la historia desde la creación hasta el llamado de Abraham. Hermanos, pero no concluye ahí la historia de la salvación con Israel esclavo en Egipto. Dios sigue pensando en cómo va a formar esta nación. Y entonces en el Éxodo, en el capítulo 12, del versículo 1 al 14 y del 25 al 32, nos habla acerca de la salida. Éxodo quiere decir salida, la salida del pueblo de Israel de Egipto. Dios había hecho un pacto con Abraham. Le había dicho que volverían en su cuarta generación a la tierra prometida. Después de José, el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y eventualmente saldría. Luego Moisés es llamado por Dios en el desierto y enviado a Faraón para que le deje salir a Israel de la esclavitud. Él no quiso y Dios envió 10 plagas. Y a la última plaga, a la muerte de los primogénitos de Egipto, finalmente Faraón le deja ir. Hermanos, y aquí podemos observar varias cosas. En el versículo 13 dice: la sangre os será por señal
en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. El Señor les mandó que ellos sacrifiquen un cordero, y que con ese cordero pinten el dintel de la puerta. Si ellos tienen hijos primogénitos, ninguno de ellos va a morir cuando pase el ángel a matar. Y entonces vino esta última plaga, y el faraón recién decidió dejarles ir, pero los hijos de Israel, ninguno murió en sus primogénitos. Dios nos habla de estas plagas y de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ahora está queriendo llevar a su pueblo al desierto. Dios está preparando una nación que los salva de la esclavitud. Está queriendo decir que así es la esclavitud del pecado, el efecto de la caída en el hombre, y que para salir del mismo, así como Faraón y Egipto experimentó la muerte de sus primogénitos, los primogénitos de los israelitas fueron salvados por el sacrificio de una víctima inocente, un cordero. El mismo es la salvación del pecado de la caída, por una víctima inocente, sin pecado, que es el Señor Jesucristo. Aquí ya está empezando a mostrar una sombra de lo que significa la salvación. Se van a salvar los primogénitos, pero hay que pintar el dintel de las puertas con sangre de una víctima inocente. Alguien tiene que ser castigado por el pecador. Alguien tiene que ser castigado para salvar al otro. Aquí está mostrando la Biblia la sustitución, lo que hizo el Señor Jesucristo, que Él tenía que morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, porque Adán y Eva habían pecado contra Dios y nos habían condenado eternamente a todos. Nos había sido imputado ese pecado para siempre, para la separación eterna, y aquí Dios ya estaba empezando a mostrar que se necesitaba una víctima inocente que muera en lugar de uno para que el otro viva. Ya estaba mostrando lo que el Señor Jesucristo iba a hacer cuando vaya a la cruz del Calvario. Y entonces establece la Pascua. Y la Pascua significa la salida del pueblo de Egipto. Y el Señor Jesucristo instituyó, dijo: esta es la nueva Pascua en mi sangre, en la última cena. Estaba reflejando lo que Israel había hecho, y Dios había establecido esta Pascua. Era la celebración de que se alisten de comer rápido, porque ahora sí van a morir los primogénitos y te van a dejar ir. Tienes que estar listo para salir. Instituyó esta fiesta el Señor. Y luego el Señor dijo: cada vez que ustedes hagan esto, hagan en mi nombre, en memoria de mí, porque Él estableció la nueva Pascua. ¿Y de dónde nos saca el Señor? No nos saca de Egipto, nos saca de la esclavitud del pecado. Ese pecado que vino en Génesis capítulo 3 por la desobediencia de Adán y Eva. Toda persona que cree en el Señor Jesucristo y que Él es la nueva Pascua es salvo. El que cree en mí, dice la palabra de Dios, tiene vida eterna. Es lo que enseña la palabra de Dios. Amén. En esta parte de la historia del Señor se está narrando esto en el camino a Emaús a los discípulos, después que resucitó en Lucas capítulo 24, 13 al 48. Y entonces en Éxodo 19 y 20 nos habla acerca de los 10 mandamientos. Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza, pero esta imagen casi no se veía. Por eso había escogido un pueblo, Israel, y ahora tenía 12 tribus que había salido de Egipto. Después de la 10ª plaga, cuando Dios preservó a los primogénitos de Israel por la sangre de la víctima inocente. Pero esta imagen de Dios no se veía en el hombre. No se veía en Israel, aunque Israel estaba saliendo de Egipto y estaba saliendo con milagros y prodigios, con grandes milagros de Dios, aunque ellos sabían que Dios era el que les estaba sacando, pero esta imagen de Dios no se veía. Esa imagen con la cual Dios les había diseñado y les había creado, y a todos en el huerto del Edén, creados a la imagen de Dios, no se veía. Entonces Dios decidió dar los 10 mandamientos, la ley, para enseñarles, para reeducarles cuán santo es su Dios. Adán y Eva lo podían ver eso con sus propios ojos en el Edén, pero después de muchas generaciones y el diluvio y todo lo que había pasado, los patriarcas Adán, Isaac, Jacob, las 12 tribus, José, y toda esa historia saliendo de la tierra de Egipto, y tanto pecado de por medio, esa imagen de Dios había desaparecido. Necesitaban ser reeducados como era ese Dios que les había creado. Y por eso manda la ley de Moisés. Y dice los 10 mandamientos, los voy a leer rápidamente. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Fíjese los 10 mandamientos.
Y está hablando cómo es Dios para reeducar a su pueblo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu Dios falso testimonio. Contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. Hermanos, esto solamente muestra la ley de Moisés. Muestra la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Le está queriendo hacer recuerdo la caída de Génesis capítulo 3. Pero le está mostrando a la vez cuán santo es Dios. Le está diciendo, este Dios que te ha salvado, este Dios que es milagroso, es santo. No quiere mostrar milagros solamente, no quiere mostrarte cuán poderoso es solamente, no quiere impresionarte, quiere que sepas que Dios es santo. Y en una parte de la Escritura dice, sed santos, como yo soy santo, dice el Señor. Y esa es la aspiración de Dios. Y un día vamos a ser santos como es el Señor, cuando el Señor nos redima para siempre y nos lleve a su presencia donde no habrá más pecado. Seremos santos para siempre, pero no vamos a ser santos por nuestro propio mérito, sino por los méritos del Señor Jesucristo en la cruz. Y entonces se veía la presencia de Dios en Éxodo 33, el plan divino instruye la construcción del tabernáculo, porque en el tabernáculo se veía la presencia física de Dios. Ahí se veía como en una nube la presencia física de Dios. Entonces, y el pueblo podía ver esta presencia. Y el Señor, si ha hallado gracia a tus ojos, dice la palabra aquí, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por heredad. Esto le dice en Éxodo 34:9 Moisés a Dios. El tabernáculo que representó la presencia de Dios con Israel y con los hombres en la palabra encarnada que es el Señor Jesucristo. Entonces el tabernáculo se veía la presencia de Dios, física se veía la presencia de Dios. Pero el pueblo tenía que entender, esto no era difícil para Adán y Eva. Caminaban con Dios en el huerto del Edén, este era simple, ¿le ves? Es Dios. Sí, me ha creado, es Dios. Yo soy criatura, Él es Dios. Esa era la cosa, era tan simple. Pero después de muchas generaciones de pecado, al hombre le costaba y le cuesta hasta el día de hoy creer en Dios que le ha creado. Entonces Dios se presenta en forma visible, su presencia, otra vez para mostrarles cuán poderoso es y cuán profundo es el pecado que le separaba de Dios. Y entonces establece el Señor que se haga el tabernáculo para que la gente aprenda la presencia, reaprenda la presencia de Dios. El pueblo de Israel sale de Egipto después de 10 plagas y se instruye la Pascua y recibe la ley de Moisés como muestra de santidad de Dios y cuya presencia el pueblo podía ver en el tabernáculo de reunión. Dios establece la Pascua y su ley refleja su santidad, la nueva Pascua en su muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo y la santificación de los que creen en Él. Esto resume el Éxodo, la Pascua y la ley de Moisés. Y el tabernáculo nos habla acerca de la presencia de Dios. Nos está hablando el Levítico acerca de la santidad de Dios. El Levítico establece cómo se vive con un Dios santo. Levítico 1:1-9. El Levítico habla de la santidad que el creyente debe vivir. Santidad significa separado para Dios, así como fue creado por Dios antes de la caída para Dios. Después de muchas generaciones, esto era un proceso prácticamente didáctico de generaciones de entender la santidad de Dios por medio de la ley de Moisés y vivir en santidad a Dios por medio de los sacrificios o del sistema sacrificial. El pueblo estaba aprendiendo a vivir en santidad en el Levítico. El énfasis son los sacrificios, la entrega total. Es que no se puede vivir para Dios a medias. O te entregas 100% como un sacrificio a Dios. El apóstol Pablo dice más tarde, en Romanos 12, ¿no es cierto? Que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Viene de este trasfondo lo que dice el apóstol Pablo. Es que no se puede servir a Dios a medias. Tienes que hacer un sacrificio, o te entregas 100% o no te entregas, o si no, si has entregado la mitad, realmente no te has entregado. Y aquí está mostrando el Levítico cómo se vive como un sacrificio para Dios, entregado totalmente a Dios, y cómo se vive en una vida semejante a lo que Dios quería en el Edén antes de la caída. Eso enseña el Levítico. De estas cosas hablaba el Señor con sus discípulos
en el camino de Emmaus, de lo que estamos hablando. El Levítico da instrucciones de cómo debe proceder Aarón en la presencia de Dios. Las leyes de la santidad, de los sacerdotes y de las ofrendas. Dios establece los sacrificios por los pecados para que el pueblo sepa que tiene que vivir en santidad con su Dios, que es santo. Da instrucciones cómo se debe proceder, incluso a Aarón y los sacerdotes y las ofrendas. Dios establece que no hay perdón de pecados, sino por sustitución, el sacrificio de una víctima inocente, así como hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Y el Señor establece el sistema de sacrificios para mostrarnos, preparándonos para su venida, que sin el sacrificio de Cristo no hay perdón de pecados. Del Génesis capítulo 3, aquello que te separaba de Dios te puede acercar, si no es con el sacrificio de Cristo. Y finalmente el Pentateuco, son 5 libros. Podemos decir que el Génesis es parte del Pentateuco y nos habla de que el hombre fue creado y cómo cayó el hombre, desobedeció a Dios. Éxodo nos habla de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Levítico nos habla de cómo el pueblo de Dios debe andar en santidad. Números nos habla acerca de la jornada del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Deuteronomio nos habla acerca de la reiteración, repetición de la ley de Moisés a una nueva generación, porque 40 años habían pasado en el desierto. Podemos decir que el Pentateuco es los principios. El Éxodo, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El Levítico habla de cómo el pueblo de Dios debe andar en santidad. Números, la jornada del pueblo de Dios en la tierra, hacia la tierra prometida. Y Deuteronomio, la reiteración de la ley de Moisés a una nueva generación. Dios nos da el Pentateuco para registrar los eventos de los inicios de la historia de la salvación. Hermanos, Dios creó al hombre para su gloria. Al hombre le es imputada una naturaleza pecaminosa, pero Dios trazó un plan, su plan de salvación, formando a Israel y enviar al Salvador, al Señor Jesucristo, una nueva Pascua en su muerte, sepultura y resurrección. Significa la salvación, santificación de los que creen en Él. Dios establece que no hay perdón de pecados, sino por sustitución en el Señor Jesucristo que murió en la cruz. Hermanos, esta es la historia de la salvación. Desde la caída hasta el llamado de Abraham. El crecimiento de Israel como pueblo, el éxodo, la salida, el establecimiento de la Pascua, el recibimiento de la ley de Moisés, la presencia de Dios en el tabernáculo, el establecimiento de los sacrificios, lo que es el Pentateuco, o también se llama Torah, como cada uno de ellos contribuye a la historia de la salvación. Y esto es lo que la palabra nos habla a nuestros corazones. Por eso, hermanos, es importante leer las Escrituras. Es importante dedicarle intencionalmente tiempo a leer las Escrituras. Por eso el apóstol Pablo nos recomienda que con temor y temblor cuidemos nuestra salvación. Aprendamos de nuestra salvación, qué es lo que hemos experimentado, porque esto nos hace vivir una mejor calidad de vida en esta tierra. Y un día seremos recompensados por el Señor también, por haber aprendido más de Él. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la historia de la salvación, porque tú preveíste, Señor, que en el mismo momento de la caída habría salvación, Señor. Y ha pasado toda la historia para mostrarnos, Señor, esta historia de la salvación. Gracias, Señor, por este día, por entender desde la caída hasta el tabernáculo, hasta tu presencia misma, física, para mostrarles, Señor, cuán poderoso eres tú a un pueblo que ya no creía en ti, pero empieza a creer a ti por iniciativa tuya solamente. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y les voy a animar que compartan la historia de la salvación e inviten a sus amigos la próxima semana para que vengan. Vamos a continuar la segunda parte de la historia de la salvación. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos daremos un abrazo de paz. Amén.